tal? Un gusto saludarles a toda nuestra audiencia de los podcasts que hacemos en Human Talent in Coffee en Visual K. Queremos hoy darle la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama la gestión del cambio organizacional, ¿verdad? Un tema que debe ser muy importante dentro de nuestras organizaciones. Y hoy contamos con la presencia muy especial de Carlos de Santiago, desde España, ¿verdad? Él es director de aprendizaje de Bright Domino, ¿verdad? Autor y gerente, ¿verdad? De coach ejecutivo, consultor, capacitador, conferencista, ¿verdad? Internacional, y también tiene más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, experto en ventas, en liderazgo, en la gestión del cambio. Y realmente cuando estábamos estudiando, Carlos, tu currículum es impresionante. Ahí veíamos, por ejemplo, que eres coach de PNL, ¿verdad? De neurolingüística, coach de liderazgo también del equipo de John Maxwell. También tienes una certificación en gestión del cambio. También vemos que eres Scrum Master, ¿verdad? Estás en todo lo que es la Scrum Alliance, ¿verdad? Y también vemos que eres ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid, con un MBA en la Universidad Europea de Madrid, con un posgrado en la gestión de felicidad y bienestar organizacional. Entonces te damos la bienvenida. Bienvenido, Carlos, bienvenido a este podcast y que puedas sentirte en familia con nosotros. Pues muchas gracias, Sami. Un placer estar hoy compartiendo con vosotros, con la familia de Visual K y con vuestra audiencia. Gracias, Carlos. También hoy nos acompaña René Nazario, nuestro CEO en Visual K, es un ingeniero con más de 20 años de experiencia empoderando organizaciones para que logren la eficiencia con las mejores soluciones para la gestión de capital humano y activos empresariales. Bienvenido, René. Muchas gracias, Sami. Qué gustazo. Gracias por coordinar. Y Carlos, la verdad que qué placer estar contigo y felicitaciones por ese currículum tan impresionante. Es un gusto compartir contigo el día de hoy. Estamos muy dispuestos a aprender y a conocer lo que nos vas a comentar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, René. Buenísimo. Pues entiendo que el tema o el día de hoy, Sami, estamos hablando de la gestión del cambio organizacional, ¿verdad? Ese es el tema más importante, ¿verdad? Sí, ese es el punto más importante y yo creo que como primer pregunta podemos hacerle a Carlos, ¿qué es realmente esa gestión del cambio organizacional? ¿Qué es lo que representa en las organizaciones? Ok. Bueno, a nivel general, la verdad que cualquier tipo de cambio, si es organizacional, pues evidentemente tiene una mayor envergadura. Pero no es ni más ni menos que aquel plan, si es de pequeña envergadura, o aquella estrategia, si es de mayor envergadura, para poder satisfacer la necesidad de un cambio. Cuando tomamos un cambio, cuando adoptamos un cambio, pues evidentemente es una decisión tomada. A veces es por motivos forzosos, es decir, el mercado, mi entorno me fuerza a realizar el cambio, la competencia, pero a veces son cambios voluntarios, donde nosotros vemos que puede ser interesante por mejora de procesos, por mejora de cultura, por un cambio de instalaciones. Entonces son temas voluntarios donde nosotros provocamos el cambio, pero no necesariamente nos vemos forzados a ello o no es obligatorio. Por ejemplo, a veces ciertas regulaciones de los entes recaudatorios en los países nos obligan a hacer ciertos cambios en procesos, en software, también la contratación eventualmente de especialistas, las normativas o las reglamentaciones relacionadas con gestión de riesgos o compliance, que últimamente está bastante implementado en las organizaciones, precisamente por exigencia gubernamental. Entonces, hay que entender que el cambio no es ni más ni menos que esa estrategia o ese plan que yo necesito para satisfacer una determinada necesidad ante un cambio, forzoso o voluntario. Sí, creo que es un tema muy interesante porque la gestión del cambio creo que aplica a todo tipo de disciplinas, áreas, departamentos, empresas, organizaciones, o sea, todo tipo de entes, ¿verdad? Y creo que es algo muy interesante, Carlos. Yo, pues obviamente lo hemos platicado aquí en este podcast en numerosas ocasiones, inclusive con Julio, del desafío, ¿verdad? Que se nos presentó frente a la pandemia, ¿verdad? Que nos forzó a cambios, ahí sí que nos gustaran o no, y en unos tiempos muy apretados, pero quizás si nos puedes ayudar en base a tu experiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de esos cambios y que las organizaciones necesitan hacer esos cambios, ¿qué desafíos podemos identificar durante esos procesos de cambio organizacional? Ok, pues digamos que conectándolo con la primera pregunta, al final esa necesidad que tenemos de ese cambio
debería estar basada en la visión de una organización mejor, ¿no? Queremos avanzar, queremos ser mejores, queremos desempeñarnos mejor a nivel administrativo, a nivel técnico, a nivel de interrelaciones también. En fin, es una evaluación de mejoras, ¿no? Estamos ante un proyecto de cambio para mejorar, para ser mejores. Y todo este tipo de intenciones, de buenas intenciones, a veces no son entendidas y por lo tanto esa falta de entendimiento, esa falta de significado, esa falta del por qué, para qué, es lo que provoca muchísimas veces los mayores desafíos ante un cambio. Por ejemplo, la incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Dónde voy a trabajar? A ver qué herramienta ahora nueva y yo ya pues tengo cierta edad y a lo mejor pues con lo que me costó aprender la anterior y ahora me vienen con una nueva. La gestión financiera, por ejemplo, si hay un cierto movimiento hacia que afecta el cambio del modelo de negocio, evidentemente podemos estar también ante un cambio de la forma de gestionar nuestras finanzas internas. El desempeño, definitivamente. A lo mejor ese cambio, si nos viene impuesto por la competencia, por ejemplo, o por nuevos productos o servicios del mercado, o una transformación digital provocada, que ahora mismo pues, estamos inmersos todos en la transformación digital de mayor o menor medida, pues lógicamente nos va a exigir una mayor supervisión del desempeño. A lo mejor vamos a tener que estar un poquito más encima de nuestros equipos y van a sentir esa supervisión como a lo mejor un pequeño agobio o como una presión, y eso puede generar también un reto o un desafío interesante en cuanto a cómo liderar mis equipos cuando voy a estar más cerca de ellos durante el proceso de transición hacia el cambio. Nuevas regulaciones o cumplimientos que hablábamos antes también, impuestas por los entes recaudatorios o por las normativas internacionales. A veces ante un cambio necesitamos también reclutar nuevo talento, porque ese cambio conlleva cosas que nosotros no tenemos a nivel de conocimiento o a nivel de skills, que pudiéramos decir dentro de la organización, o necesitamos potencializarlo, ¿no? Entonces vamos a necesitar atraer, reclutar nuevo talento y eventualmente también en paralelo fidelizar al que ya tenemos que se adecua a lo que ahora va a ser más relevante dentro de la organización con ese cambio. La tecnología definitivamente es un gran desafío, es un gran reto. Por dos partes. Uno, por las generaciones más senior, que me encanta denominarlos así, porque por ahí los llaman que si los viejos, que si los antiguos. Las generaciones más senior son definitivamente las que están provocando mayor desafío en este sentido. Pero no debemos perder de vista que las nuevas generaciones también provocan un desafío, pero es un desafío en forma de exigencia. O sea, cuidado, si ni siquiera en el proceso de selección utilizas la tecnología, ya me estás diciendo qué tipo de empresa eres. El servicio al cliente. Ante un cambio podemos afectar procesos de entrega, procesos de logística, procesos de calidad, procesos de atención. Eventualmente la gente pues, va a estar un poquito haciendo algo más a diario, porque estamos dentro de un cambio, además del torbellino de cosas que nos toca hacer a diario, ¿verdad? Y luego todo esto juntándolo con mantener la mejor reputación posible, la reputación tradicional con nuestros stakeholders, proveedores, clientes, candidatos, el gobierno, la sociedad en general, y también la reputación social a nivel digital, nuestra reputación digital, ¿no? Ahora hay dos tipos de reputaciones, la que siempre hemos tenido, la que siempre hemos mantenido, más la del mundo digital, ¿no? Entonces, cobra mucho sentido esta palabra que se está empezando a poner de moda de figital, ¿no? Que es la unión de lo físico con lo digital, ¿verdad? Entonces yo diría que así como mencionar los desafíos más importantes a nivel humano, la parte de incertidumbre, preguntas, dudas, miedos, y el resto ya son desafíos más puramente organizacionales, los que he mencionado. Buenísimo, Carlos, muchas gracias por eso. Es un desafío súper interesante y la verdad que nos aplica a todos, ¿verdad? Independientemente del rol de la organización. Hablemos entonces cómo se atan en base a eso que nos comentabas, Carlos, todo el tema de cambio organizacional y la cultura, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso y cómo vamos ahí sí que alineándonos y cuáles son los impactos de un lado y del otro? Ok, cuando hablamos de cultura y de gestión del cambio, es como que estuviéramos hablando de la Pepsi y la Coca-Cola, casi que, ¿no? Porque hay culturas que sí están preparadas para asumir cambios, pero la mayoría de culturas no están preparadas para los cambios, ¿sí?
Siempre hemos escuchado esa famosa frase de que la cultura se come a la estrategia para desayunar, ¿verdad? A nivel de gestión casi que es un mantra que escuchamos muchísimo. Y luego cuando llegamos a las empresas y empezamos a trabajar, vemos que es cierto, vemos que es real, que la cultura se desayuna, se merienda, se come y se cena a la estrategia. Por lo tanto, cuando queremos acometer un cambio, quizás la variable más importante es tomar en cuenta la cultura. Y uno de los mayores errores, precisamente, que afectan el éxito de un cambio es no tomar en cuenta nuestra cultura organizacional a la hora de diseñar el proyecto, la estrategia o el plan ante el cambio. Entonces, cultura y cambio organizacional deben unir sinergias, deben entenderse y los líderes de las organizaciones deben entender que es uno de los parámetros más importantes para el éxito de un cambio. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Buenísimo. Yo también quisiera preguntarte, digamos, viendo un poquito la cultura, la gestión de este cambio organizacional, los desafíos que ya hemos venido escuchando, ¿cuáles crees tú que son las formas de contratación más utilizadas dependiendo de la industria, como los aspectos tributarios, servicios, manufactura, todos esos temas que tú has visto, digamos, dentro del proceso de cambio, de gestión del cambio? ¿Qué has visto tú, digamos, que debe ser lo más importante a lo que tú mencionabas a la hora de reclutar ese talento? ¿Qué es lo que tú visualizarías que debe ser más importante en las personas? Uh-huh. Bueno, pues es una de las competencias más solicitadas, más demandadas y más necesarias hoy en día, que es la resiliencia, la adaptación al cambio. De hecho, dejadme compartiros un ejemplo simpático de algo que existe actualmente en algunas empresas y es el tema de tratar de asegurar, de alguna manera, esa capacidad de adaptación a los cambios o de resiliencia de las personas que lo llevan a cabo incluso en los procesos de selección, donde de repente tú estás en una entrevista, en una oficina, ya llevas ahí 20 minutos hablando con tu reclutador, sea de recursos humanos o ya en los siguientes filtros, con la persona que directamente va a ser tu responsable directo o tu jefe o tu líder, y de repente te cambia y te dice, perdón, disculpa, pero nos tenemos que mover de oficina. Van a entrar aquí a hacer unas labores de mantenimiento, nos tenemos que levantar y tenemos que cambiarnos, no a la oficina de a la par, 3 niveles más abajo si estamos en un edificio, cuanto más lejos mejor. Leamos la reacción del candidato, ¿sí? Su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, y tendremos una excelente información muy interesante y rara vez ocultable en cuanto a la capacidad de adaptación de la persona ante un cambio. Otro ejemplo pudiera ser en la fase final del proceso de reclutamiento, decirle a la persona que ya no vamos a contratarla para el puesto para el cual la habíamos llamado al principio, sino que analizando más profundamente sus competencias, su experiencia, las herramientas que sabe o que domina, pues hemos decidido que le vamos mejor a reenfocar hacia otro puesto en otro departamento más o menos relacionado, pero completamente diferente. ¿Cuál es la reacción del candidato? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se expresa? Estas empresas entienden la importancia de contratar talento con adaptabilidad a los cambios, con resiliencia, digamos que ya en su ADN, ¿no? Sea aprendido o sea innato, pero es una de las características más importantes en estos momentos a la hora de atraer talento, a la hora de contratar talento, la capacidad de adaptación a los cambios, definitivamente. Excelente. Eso ahora en este tiempo se puede, en un análisis se puede hacer la adaptabilidad, ¿verdad? Se puede buscar la adaptabilidad de las personas en algunos exámenes que yo he visto que resulta que dice, bueno, esta persona tiene cierta adaptabilidad. Pero ahora, Carlos, mencionabas algo bien interesante también, aparecen los líderes de la organización. ¿Cuál es el rol que tú ves en los líderes de la gestión de cambio? ¿Cuál es el rol de ellos? Ok, bueno, pues entendiendo que, y es una frase que utilizo en mi libro, por cierto, entendiendo que aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio solo va a suceder a nivel individual, la cercanía con las personas va a ser bien importante, ¿sí? Hablábamos antes de uno de los desafíos más importantes y es precisamente ese miedo, esa incertidumbre, esas dudas, esas preguntas sobre mi futuro. La organización me importa, pero me importa más yo mismo, ¿no? Entonces, el estar cerca de la gente, el ser transparente, el comunicar las cosas, el ayudar a visualizar cómo vamos a estar tras la transición al cambio, es decir, cómo va a ser nuestra nueva normalidad, de alguna manera, ayuda muchísimo.
Pero todo esto va ligado a lo que debería ser el ADN de un líder de servicio, ¿sí? De un líder que realmente está cerca de las personas, un liderazgo centrado en las personas. Es decir, yo sé que el cambio te va a incomodar, yo sé que el cambio te va a generar incertidumbres, yo sé que el cambio te va a generar miedos, preguntas, dudas, y como lo sé, tengo que tener un acercamiento intencional para entender la realidad humana de qué puede suponer para cada una de las personas de mi equipo. Claro, hablamos de mi metro cuadrado de influencia más directa, para ver cómo acometer de mejor manera desde mi liderazgo, con las herramientas de liderazgo, mi experiencia y mi conocimiento de la organización, para ver cómo podemos acometer de mejor manera ese reto organizacional, ¿no? Ese cambio. Ahora mencionabas algo que también me llama la atención. Siempre hay miedos, siempre hay incertidumbres cuando hay un cambio organizacional. ¿Y tú qué, con tu experiencia, cómo consideras que se debe gestionar la resistencia al cambio? Porque alguno puede sentir temor o algo, pero en ese mismo temor puede empezar a ejercer resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gestiona la resistencia? Ok, bueno, a nosotros, a casi todo el mundo le gusta su zona de confort, ¿no? Que no es ni más ni menos que aquella zona donde estamos en control de lo que sucede, hay mucha predictibilidad y eso nos hace estar más cómodos todavía, nos sentimos en control de la situación. Cuando entra un cambio, entonces se nos mueve esa comodidad, de alguna manera, ese confort, y entramos eventualmente en un estado como de atención, de alerta, de alarma, que eventualmente se puede traducir en miedo, incluso en estrés o en ansiedad, dependiendo de la persona, ¿no? O dependiendo de su experiencia previa con otros cambios en otras organizaciones o dentro de la misma organización, por qué no decirlo. Entonces, lo importante para poder acometer exitosamente y de forma profesional esos miedos o esas incertidumbres que provocan esa resistencia al cambio, lo principal es entender que los cambios van a provocar un descenso temporal en el desempeño de las personas, ¿sí? Eso ayuda mucho, porque desde el entendimiento de que, ok, con este cambio vas a tener que trabajar más en las mismas 8 horas todos los días, o vas a tener que quedarte media hora más o una hora más. Es más, vas a llegar a tu casa y en vez de ponerte a hablar con tus hijos o compartir con tu familia, te vas a tener que poner a leer un manual de esa nueva herramienta que vas a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, lo mejor para poder acometer la resistencia es entender cuáles son las principales dudas, preguntas o miedos que eventualmente pueden despertar a personas que sean probables resistentes, identificarlos, aquellas personas que puedan ser saboteadores, porque les conocemos, deberíamos conocerles bien, abiertos u ocultos. Los más peligrosos son los ocultos, porque los abiertos ya están ahí, ya te están Claro. protestando, ya están diciendo que están en contra. Eso es mejor trabajable, es más trabajable, evidentemente, porque ya tienes la evidencia. El problema son los saboteadores ocultos o aquellas personas que están inestables, que también son muy trabajables, porque son ese tipo de personas que tienen muchas dudas, muchas preguntas y no saben por qué decantarse. Acepto el cambio con todo lo que conlleve, tengo la información mínima que me ayuda a decidir si quiero o no quiero subirme al bus, o me falta mucha información, tengo demasiadas preguntas y no me están hablando bien y además tengo antecedentes previos no demasiado positivos, ¿no? Entonces estoy inestable. El saboteador abierto y el inestable definitivamente que son trabajables, ¿sí? Lo único que hay que hacer es acercarse a ellos y entender las características de esa resistencia que están externando. El saboteador oculto, la única manera es tratar de sacarlo a la luz a partir de tener cuantos más agentes positivos del cambio, cuantos más compradores naturales tengamos del cambio, ya sean porque sean vendedores del cambio, porque lo estén soportando o porque ya hayamos convertido a estos saboteadores, estamos en el proceso de saboteadores abiertos, cambiándolos a por lo menos soportes del cambio, o estos inestables, haberles ayudado a tomar la decisión de soportar el cambio. Entonces va a ser más sencillo que estos saboteadores ocultos puedan salir a la luz, porque los vamos a convertir muy fácilmente en saboteadores abiertos. Transformar un saboteador oculto en un saboteador abierto no es ni más ni menos que un tema de gestión emocional, de inteligencia emocional y de saber trabajar bien nuestra influencia social en el equipo restante, ¿verdad?
Me llama mucho la atención lo que mencionas. Yo creo que el líder, ahí hablando un poquito, uniendo la pregunta anterior, el líder debe de gestionar también esa resistencia, pero identificando, como tú bien dices, identificando esos temores. Porque yo creo Ujú, que cuando se comunican los temores es más fácil de gestionarlos, ¿verdad? Es mucho ujú. más fácil de trabajar con ellos. A toda nuestra audiencia yo quiero contarles, Carlos, que tú eres autor, ¿verdad? Del libro Gerente del Cambio, ¿verdad? Eres autor del libro Gerente del Cambio. Y cuéntanos un poquito cuál ha sido el enfoque, cuáles han sido las premisas que tú, cuáles fueron las ideas que tú tuviste para hacer este libro sobre esta gestión del cambio organizacional. Ok, bueno, primero mencionar que soy coautor del libro. Mis Ok, colegas se merecen también, lógicamente, ser buenísimo. mencionados, que son Carlos Andrade y Ramiro Ponce. Y entre los tres decidimos que además ocupamos las tres generaciones que ahora mismo están coexistiendo de alguna forma en los entornos laborales. Tenemos un baby boomer, un generación X y un millennial. Fue casualidad, no fue intencional, pero nos dimos cuenta y dijimos, qué Sí. interesante, qué interesante. Bueno, pues nos juntamos los tres y decidimos que hacía falta un libro que fuera más bien una especie de recetario de cocina, ¿no? Donde el libro tiene una estructura de 9 capítulos con 9 partes importantes de lo que significa para un gerente o para un líder. Aquí nos hemos enfocado fundamentalmente en el rol del gerente, pero cualquier líder, la verdad que todo el contenido del libro le puede ser de utilidad para cualquier tipo de organización o de institución. Y consideramos también que debía ser un libro práctico, no solamente una guía de cómo debes hacer las cosas, sino que también tenía que tener herramientas, herramientas prácticas, accionables. Y el libro consta de 18 herramientas también a través de esos 9 capítulos. ¿Cuál era el enfoque que quisimos dar definitivamente al libro? Y precisamente lo quiero unir con esta frase que os he comentado antes, entendiendo que los cambios pasan por las personas y que si las personas no quieren, el cambio no va a suceder o va a ser demasiado difícil o demasiado complicado, pues precisamente el enfoque del libro está en entender, en invitar y ayudar a los líderes a entender que los cambios van a ser exitosos si tomamos en cuenta el factor más importante de los cambios, que son las personas. Porque al final tú puedes hacerle un cambio a un software, no hay ningún problema, cambias la máquina. Pero si ese software nuevo necesita una administración, necesita una gestión, necesita compartir información, etcétera, etcétera, y la persona que se va a encargar solo de administrar ese nuevo software no está de acuerdo con los cambios que se están ejecutando, va a ser un completo fracaso. Por lo tanto, a nivel general, la estructura o la columna vertebral del libro está enfocada en que los cambios pasan por las personas. Excelente, excelente. También mencionabas ahora que nos comentabas del libro que hay 18 herramientas alrededor de él. Uh -huh. Tú Mira, te puedes muestro aquí contar... la portada brevemente, ahí, para que lo Buenísimo, puedas ver. buenísimo, buenísimo. Pues invitamos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? A que lo puedan obtener y que puedan encontrar en él esas 18 herramientas y dentro de esas, si tú nos puedes contar a lo mejor unas dos, tres que tú tengas en mente de esas herramientas que tú colocaste en el libro, como coautor colocaron en el libro. Ok, perfecto. Pues mira, por ejemplo, se me ocurre la de bueno, el nombre técnico es mapeo de stakeholders, ¿vale? Pero básicamente significa tener claro con quién vas a trabajar, dónde está el tablero de juego y cuáles son las fichas con las que vas a tener que definir tu estrategia y tus jugadas durante un proceso de cambio. Vas a tener varios roles claros. El rol de aquellas personas que toman decisiones, es decir, el rol decisor, ¿sí? De aquellas personas que toman decisiones. Luego puedes tener roles muy interesantes como el de los influenciadores directos o indirectos. Y luego tienes el rol de los espectadores. Son personas que van a estar dentro del cambio, que van a tener que adaptarse al cambio, pero van a ser espectadores. Identificar estos 4 roles ayuda muchísimo mapeándolo en una matriz que además puede ser eventualmente dinámica, viva, donde puede cambiar alguna persona o algún rol. Por ejemplo, no es lo mismo los roles decisores al inicio del proyecto que eventualmente a la mitad o al final del proyecto, cuando ya lo estamos cerrando, ¿verdad? Que es cuando inicia la fase más importante del cambio, que es cuando nos enfocamos en la sostenibilidad del cambio, para evitar el famoso efecto rebote, ¿no? O sea, Claro. llegué hasta aquí, implementé todo fantástico, mi Gantt se cumplió a cabalidad por encima del 95%, los recursos, los costos, todo fantástico, ya hemos terminado el cambio.
No, ahí es cuando empieza la parte más peligrosa de un cambio, porque te tienes que enfocar en la sostenibilidad del cambio. Y muchas empresas, muchas organizaciones cometen ese grave error de olvidarse de la fase más importante del cambio. Terminan el proyecto de implementación y dicen, bueno, pues ya está, ya hemos terminado. Ahora ya que la gente trabaje en este nuevo escenario, la sostenibilidad no está garantizada y pasa todo lo que pasa. Entonces, una excelente herramienta es mapear esos stakeholders con esos 4 roles: decisor, influenciador directo o indirecto y el espectador, y ver de qué manera puedo yo ir adaptando o jugando estratégicamente con esos roles a lo largo del proceso de vida del proyecto para tener a las personas que más y mejor van a poder ayudar para que el cambio sea un éxito. Esa es una herramienta, por ejemplo, mapear a los stakeholders con esos 4 roles. Otra herramienta bien sencilla es tomar en cuenta qué errores nos pueden hacer fracasar el cambio, ¿no? Y es una herramienta que es a modo de checklist, de decir, bueno, pues esto, si ya sé que me va a impactar negativamente, lo tengo que tomar en cuenta. Entonces, en sí es una herramienta tener ese checklist. Mira, por ejemplo, permitir exceso de complacencia ante el cambio. Es decir, ahí va el cambio, tenemos 6 meses, este es el proyecto, estos son los recursos, estos son los costos asociados, estos son las personas impactadas, pero tranquilos, tranquilos, ahora mismo lo importante es mantener las ventas, la satisfacción del cliente, y entonces como que empezamos a alargar los tiempos, y cuando estamos ante un cambio, como hay cambios de hábitos también, lo que tenemos que hacer es empezar con un pequeño cambio de forma sistemática para poco a poco irlo haciendo crecer, ¿verdad? Entonces, permitir exceso de complacencia por parte de los líderes es un grave error ante los cambios. No crear una coalición conductora poderosa, es decir, ese conjunto de primeros compradores naturales del cambio que van a ayudar a empoderar y a empujar el cambio, también es un error, ¿sí? Pensar que me tengo que cargar yo todo a la mochila y todo es responsabilidad mía. Entonces me olvido de una delegación efectiva para empoderar a otros líderes de mi equipo, de mi unidad, de mi división, para que como equipo, como coalición, conduzcamos o manejemos el cambio de forma más controlada. Subestimar el poder de la visión, todo lo que tiene que ver con la visión. Tenemos que conectar el cambio a la visión organizacional para que haga sentido. Visión o propósito, da lo mismo. Pero el caso es que el cambio tiene que hacer sentido, tiene que ser coherente para las personas en cuanto a por qué estamos haciendo esto. Por lo tanto, el tampoco comunicar bien la visión para conectarla con el cambio o hacerlo poco nos va a dificultar un poquito más también el avance. Permitir obstáculos que bloqueen la visión. Por ejemplo, no, esto es más importante y resulta que tenemos una contradicción clara y evidente contra la visión organizacional o contra el propósito organizacional. Eso tampoco va a ayudar porque entonces le hacemos perder fuerza a la necesidad del cambio. El no dar lugar a triunfos a corto plazo. A la gente le encanta celebrar, le encanta ver ese sentimiento de avance, de que vamos bien, como viendo ya la luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, dejar transcurrir demasiado tiempo para celebrar algún pequeño éxito, algún pequeño triunfo de avance en el proyecto del cambio, también nos va a ayudar en cuanto a la motivación de las personas y la actitud de las personas. O cantar victoria demasiado pronto. Cuidado con esto, porque estamos anticipándonos a posibles obstáculos y a lo mejor lo que pasa es que vamos a tener que desdecirnos por haber cantado victoria demasiado pronto. Por ejemplo, como lo que decía antes, ya terminé la implementación del proyecto y ahora viene la fase de sostenibilidad. Ya está hecho el cambio, ya hemos hecho el cambio, lo comunicamos a la junta directiva, o peor aún, lo comunicamos en redes sociales, o en prensa, o en radio, o en televisión, y luego dentro de un mes resulta que empezamos a recibir quejas de precisamente ese cambio que habíamos lanzado a los 4 vientos como un éxito de un cambio organizacional que era necesario. Y por último, podría mencionar el olvidarnos de arraigar fuertemente los cambios a la cultura organizacional, conectándolo con aquella pregunta del principio de René, ¿no? Donde, ¿cómo tenemos que combinar la cultura con un cambio organizacional? Si no arraigamos, si no linkamos, si no correlacionamos el cambio a la cultura organizacional, a los valores organizacionales, ¿sí? A eso que tendríamos que estar respirando todos los días dentro de nuestra organización, definitivamente que vamos a debilitar los motivos por los cuales necesitamos realizar el cambio.
Y otra última, si quieres, ya que me dijiste 3 o 4, te voy a mencionar una tercera muy rápida, que se llama ADKAR. ADKAR, que proviene de Prosti, es una empresa, es una metodología que tiene su patente intelectual. Y las siglas de ADKAR significan alerta, deseo, conocimiento. Claro, la K de ADKAR viene de knowledge en inglés, porque es un acrónimo en inglés, pero se pronuncia igual, ADKAR, alerta, deseo, conocimiento, aptitud con P y reforzamiento. ADKAR es una herramienta que se utiliza y se puede googlear perfectamente, está abierto al alcance de todos, que se utiliza para el cambio individual, para generar planes de atención directos, individuales por cada una de las personas. No todos estamos en la primera etapa, en la de alerta, es decir, por ejemplo, yo ya soy consciente de la necesidad del cambio, entonces me puedo saltar a la siguiente etapa, que es la de deseo. ¿Qué tan dispuesto estás a apoyar el cambio? ¿Sí? Ya estás consciente de la necesidad del cambio, pero ¿realmente lo quieres apoyar? Ok, esa es la segunda fase. La tercera, tienes los conocimientos necesarios para poder acometer este proyecto de cambio. Si no, pues hay que adquirirlos de alguna forma. La aptitud, que nos habla más bien de las habilidades, de las competencias, porque puedes tener el conocimiento, pero eventualmente no tener las competencias necesarias para asumir exitosamente ese cambio. Y por último, el reforzamiento. ¿Qué te puede servir de ancla o de refuerzo para que te ayude a mantener, es decir, empujar la sostenibilidad, asegurar la sostenibilidad del cambio? Entonces, tanto a nivel organizacional, la importancia de la sostenibilidad, una vez hemos transitado por el cambio y hemos terminado el proyecto de implementación, como a nivel individual, entender que el reforzamiento en las personas de la sostenibilidad del cambio va a ser importante. Tenemos que atajar cualquier proceso de cambio, cualquier proyecto de cambio, desde la visión organizacional y desde la visión individualizada. Entonces vuelve a tomar sentido la frase del principio. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio va a suceder a nivel individual. Y ADKAR es una de las herramientas que mejor nos van a ayudar a nivel individual con cada persona con nombre y apellido a hacer que el cambio sea una realidad exitosa. Excelente, Carlos, pues qué buenísimo, excelentes herramientas y son consejos muy válidos y muy importantes en estos momentos que vamos avanzando. Y ya para ir cerrando y aterrizando en conclusiones, Carlos, queríamos escuchar ahí tus recomendaciones en qué consejos o recomendaciones les darías a los líderes, ¿verdad? Si puedes escoger uno, dos o tres, que le darías a los líderes que están a cargo de digamos, ahí sí que enfrentar esos cambios con sus organizaciones y hacer esos procesos de transformación que sabemos pues que no son menores y que nos llevan a veces a esos puntos, como tú decías, de salirnos de esa zona de confort y esos esquemas. ¿Qué recomendaciones tú les darías, Carlos? Ok, bueno, pues mira, hay una bien sencilla y es que como estamos expuestos a tantos cambios y cada vez más pareciera que esto ya esa es la verdadera nueva normalidad, diría yo, ¿no? No es ponernos o quitarnos la mascarilla o estar haciendo entrevistas o reuniones a través de medios virtuales, sino yo creo que realmente nuestra nueva normalidad tras la pandemia es el haber institucionalizado sin querer queriendo los cambios a todos los niveles, ¿no? Entonces, entender que el cambio va a ser una constante, que ya lo era antes, ¿no? Pero ahora como que es mucho más evidente. Si el cambio va a ser parte de nuestro día a día, de nuestra normalidad, lo que tenemos que hacer es efectivamente hacer que el cambio sea parte de la normalidad para estar mejor preparados. Por ejemplo, si tú eventualmente rotas funciones dentro de tu equipo, una vez al año, una vez al trimestre, una vez cada 2 años, vas a tener un equipo que está habituado a una incomodidad cómoda, de alguna manera, porque se acomodan a la incomodidad del cambio, ¿no? Entonces, estás creando el hábito de recibir, por lo menos tranquilo, el cambio, porque estás acostumbrado al cambio, ¿sí? Entonces, el tener eso en nuestra mentalidad como líderes, el saber que los pequeños cambios ayudan a tener esa experiencia de no tenerle miedo al cambio a priori, nos va a ayudar muchísimo con la mentalidad de las personas para que estén más receptivas y tengan la mente más abierta a admitir o a recibir los cambios. ¿Sí? Otro consejo pudiera ser también el que el rol del líder siempre va a ser cuidar de las personas y ayudarlas a desarrollarse mientras las estamos influyendo de forma positiva para que puedan y quieran hacer voluntariamente, idealmente con la mayor energía o pasión posible, el logro de metas grupales, ¿sí?
Con eso lo que vamos a hacer es conseguir ese efecto de resonancia que permite que un equipo no sea un grupo de personas trabajando en el mismo sitio todos los días en un determinado horario, sino efectivamente convertir un grupo de personas en un equipo. Si ya logro tener un equipo que verdaderamente sea un equipo, porque a veces se nos llena la boca de decir yo tengo un excelente equipo de trabajo y luego en el día a día ni se hablan y están constantemente echándose cosas el uno al otro. O hay un ejemplo bien simpático que me encanta poner, por ejemplo, en muchos de mis talleres o de mis conferencias. ¿Tú qué tienes? ¿Bomberos que están enfocados en apagar fuegos o bomberos que se limitan a sujetar la manguera ante un incendio? Imagínate que tú llegas a un incendio, eres el bombero encargado de sujetar la manguera principal y a alguien, porque está haciendo otra cosa, se le olvidó abrir la llave del agua. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Seguir sosteniendo la manguera a ver si en algún momento sale agua o alguien termina su trabajo para que salga agua? ¿O salir corriendo a abrir la llave del agua o pegar un grito para que alguien te auxilie porque tú te has puesto el equipo, la indumentaria, el casco, todo, ya estás protegido antes que los demás y ya estás sujetando la manguera? Estás perdiendo tiempo de realmente pegarle al objetivo grupal, al propósito, a la visión, que es apagar fuegos, no sujetar mangueras. Y muchas veces nuestros equipos, si no trabajamos con ellos de esa forma, piensan que con cumplir con su descriptor del puesto, aquí pone sujetar mangueras y yo lo hago fabulosamente bien. No, tu trabajo es apagar fuegos, extinguir incendios. Y una de las tareas para conseguir extinguir incendios, evidentemente, es sujetar la manguera, ¿no? Este ejemplo me ayuda muchísimo porque cuando a veces nos vamos con ejemplos demasiado técnicos con las personas, como que no terminan de entenderlo demasiado bien. No, no, pero si yo soy muy bueno haciendo hojas Excel, ok, pero ¿para qué estás haciendo hojas Excel? ¿Para qué estás haciendo tablas dinámicas? ¿Para qué envías el informe si no hay unas conclusiones, unas recomendaciones y no hay una evidencia, por ejemplo, de obstáculos o dificultades? Trata siempre de fomentar que tu equipo agregue el mayor valor posible con su trabajo. Y eso no lo vas a conseguir por arte de magia. Tienes que hacerle ver a tu equipo que efectivamente su trabajo bien enfocado puede agregar muchísimo valor y de hecho agrega mucho valor. El tema es cuando simplificamos nuestro trabajo a un simple listado de tareas que tengo que hacer. Sí, una lista que al final no va a lograr ese objetivo. Totalmente. De acuerdo, totalmente. 100%. Sí, me parece muy interesante y muy válido tus símiles y tus metáforas. A ver, y yendo un poquito ya aterrizando, entiendo que estás directamente involucrado y que diriges asesorías, consultorías sobre el cambio organizacional, ¿verdad? ¿Cómo te pueden contactar las personas que quieren buscar esa ayuda, ¿verdad? Que puede ser también, pues no solo el cambio, me leo el libro y veo cómo lo hago, sino necesito un poquito más de ayuda, una guía, ¿verdad? Esa consultoría. ¿Cómo te pueden contactar, Carlos? Ok, bueno, pues desde Bright Domino yo tengo un doble rol. Tengo el rol de ser el director académico o director de aprendizaje, ¿sí? Donde estoy a cargo de toda la estructura de la experiencia de aprendizaje de nuestros clientes. Y luego, por otro lado, por mi trayectoria y por mi experiencia, pues también desempeño el rol de mentor, de alguna forma, ¿no? Entonces yo me involucro directamente en las soluciones que implementamos desde Bright Domino con nuestros clientes. Así que la mejor forma de que podamos apoyar o ayudar directamente en un proyecto, en un proceso, en un taller, en un webinar, en una experiencia, ¿sí? Es poner a disposición de la audiencia las distintas herramientas o productos que tenemos en nuestra página web y también la posibilidad de poder diseñar un impacto o una experiencia in company un poquito más a la medida o un poquito más enfocada en función de la necesidad puntual del cliente. Excelente, Carlos, muchas gracias. Y como he mencionado, tu libro, que ahí tiene varias herramientas importantes, gerente del cambio, ¿dónde lo pueden adquirir? Digamos, si yo estoy interesado, ¿dónde lo puedo buscar? ¿Dónde lo puedo comprar? Ok, bueno, pues yo resido en Guatemala, aunque soy español, ya llevo 17 años aquí. Pero el libro está en las principales librerías de Guatemala. Para no hacer publicidad, pues simplemente menciono eso. En las principales librerías de Guatemala se puede adquirir en formato físico. Y como no tenemos a Amazon aquí todavía como que muy poderoso, muy fuerte en Centroamérica, pues si quieres adquirir el libro físico fuera de la librería porque se haya agotado cualquier cosa, esperaría que no, porque tenemos bastante inventario, lo puedes pedir por Amazon y te puede llegar en formato físico, ¿sí?
pero también en formato digital. Tú puedes hacer tu pedido a Amazon para poderlo leer en tu Kindle, por ejemplo, o en la aplicación del celular también, en la aplicación de Kindle. Ahí puedes leer el libro sin ningún problema. Entonces tienes el acceso al formato digital y el acceso al formato físico en Guatemala, y fuera de Guatemala, pues puedes pedirlo a través de Amazon para que te llegue la versión física. Perfecto, lo estaremos buscando y te agradecemos muchísimo por tu valiosísima colaboración, ¿no? Muchas gracias. Carlos. Excelente, Carlos. Gracias, René. Gracias, Carlos, por este tiempo realmente muy enriquecedor. En lo personal, impactado, aprendiendo bastante, ¿verdad? Los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta. Y a todos nuestros escuchas, ¿verdad? Les quiero comentar que estén pendientes en nuestras publicaciones, en LinkedIn, en Twitter, en el website. También suscríbanse a todas nuestras plataformas, en el blog de Visual K, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y en Google Ads. Estamos ahí dando diferentes temas, por ejemplo, en la parte de finanzas, la parte tributaria, la parte de recursos humanos, diferentes temas de interés para toda la comunidad de recursos humanos y de todo lo que es empresas y organizaciones que desean hacer cambios en este tiempo. Agradecerte, Carlos, nuevamente por la participación en este podcast, de verdad que muy instructivo, y agradecerte también, René, por la participación. Qué gustazo, un placer para mí, Sammy y Carlos, un gustazo, y seguimos en comunicación, y gracias a todos. Igualmente, pues muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto con Visual K. Muchas gracias, Sammy y René. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.